Al fin. Por fin, una vez. Bueno, bienvenidos todos. A ver, mucha información. Arrancamos con la venta de Gaby y de Rubén. Rubén, dale. Bueno, vamos a hablar un poco de inflación. Básicamente porque el tema no solo está instalado en el centro, sino que está impactando directamente en cada uno de los productos que consumimos. Desde los alimentos hasta los medicamentos. Y vamos a hablar del caso de los medicamentos. Muy bien, señor Gabriel Siblar. Sí, Tato, porque vamos a hablar de la semana de rosca, tensión y de definiciones. Así lo vamos a encarar porque claramente todas esas cuestiones son las que se van a ver. Primero mucha rosca con mucha tensión y recién el sábado a las 24 definiciones. Antes alguna puede ser, pero hasta las 24 horas puede haber algunos cambios en las te voy a decir una cosa, ahora después vamos a repasar los nombres y todo. Para mí el dato es qué va a pasar con Santiago Cafiero. Sí. El dato, el jefe de gabinete de Alberto, ¿coinciden? Coincido. Porque, sí, 100%, porque hasta incluso con que se siga hablando del tema y siga habiendo rumores, es una señal importante. Sí. Totalmente. A ver si le sacan o no al jefe de gabinete al presidente de la Nación. A ver, nos metemos con el tema coronavirus. Arrancamos por ahí mucho para hablar en el día de hoy, como ya les mostramos en la venta de temas. Está Carlos. Carlos, gracias por venir. Luis, gracias a vos también. Sumate, Luis, por supuesto, a esto. No. Vamos a hablar de qué es lo que está pasando. Gabriel me decía fuera del aire cuántas muertes se hubieran evitado, es uno de los temas centrales. Habló el secretario de Derechos Humanos. Insólito, claro, el número de los 100.000 muertos fue muy impactante para todo el mundo. Mirá lo que dijo Horacio Pietragala, echándole la culpa ¿a quién? A la oposición, escúchalo. Es parte del rol que está jugando la oposición en el marco de una pandemia que desde el primer momento cuestionó todas las medidas sanitarias que está tomando el gobierno, todo momento boicoteó las medidas de aislamiento, las medidas de restricciones, y vale aclarar que hoy se indignan por los 100.000 muertos, y yo lo digo, y ya lo dije varias veces, si hoy tuvimos 100.000 muertes fue también por responsabilidad de miembros de la oposición que actuaron con una voracidad perversa. Voracidad perversa, Tato. ¿Hay alguna explicación a esto que dijo? Y sacarse responsabilidades, me parece, la única. Porque realmente hablar de tirarse muertos, hablar de voracidad perversa en los 100.000 muertos es preocupante, ¿no? Este es el mismo funcionario que bancó todo el tema de Formosa, ¿no? 100%. Claro, que decía que no pasaba nada en Formosa. Bueno, y en Cuba. Y Cuba. En Cuba, que salió a bancar a Cuba. Luis, una pequeña reflexión sobre eso. Sí, obvio. Mira, los 100.000 muertos, a ver, el exceso, en todos los países murió mucha gente por las pandemias. Pero en la Argentina particularmente, si vos lo medís, porque para eso están los números, sí, claro, para eso están las estadísticas, hay un exceso de muertes respecto de la media. Estamos peor que la media mundial. Sí, sí. Y esa diferencia se da claramente por todo lo contrario a lo que dice este señor. Los errores que cometió este gobierno al ideologizar la pandemia. Tomaron medidas equivocadas que el mundo entero tomó, pero acá se tomaron exageradamente y se ideologizaron. ¿Te acordás el año pasado? La cuarentena era la Biblia, lo sagrado. Si eras anticuarentena, si tenías alguna objeción respecto de si era la medida adecuada para obtener el resultado adecuado, eras anticuarenténico y eras asesino de antipatria. Terminamos en el peor de los mundos. Lo dijimos muchas veces por sentido común nada más. Tal vez están exagerando con esta medida y no están utilizando las herramientas de la modernidad. Los testeos masivos, que con el doctor nos encontrábamos en todos lados, no había testeos masivos el año pasado, inexplicablemente. Y ahora la vacunación. Se demoraron, tardaron, ideologizaron, no aceptaron vacunas norteamericanas porque a Máximo Kirchner no le gustaban. Es decir, no sé, se equivocaron. Así que al señor de los derechos humanos, el exceso de muertos respecto de la media mundial se debe a errores de este gobierno, no a la oposición. El tema de los testeos sigue siendo así, falta de testeos masivos. Yo tuve que ir a testear a uno de mis hijos el fin de semana. Te preguntan tantas cosas. Digo, testear debería ser algo absolutamente natural y permanente. Y sin embargo, siguen amarreteando los test. Ahora vamos a hablar con Carlos de eso. ¿Podemos ir a ver los números que trajiste, Gaby? Carlos, metete, por favor. Claro. Vamos a estar analizando las curvas. Las analizamos con Gabriel y con Carlos Camburián. A ver,
¿Cuántas muertes se podrían haber evitado? Delicadísimo el tema este. A ver, dale, Gaby, ¿qué Acá, es esto? sí, déjame ver porque tenemos un problema de título y placa. Muertes por millón de producción, habitantes. pero es sí, esto. pero es un comparativo con Chile. Pero no propones vos, es la placa esto, por eso, perdón, producción, por decirlo hacia el aire, porque esto es de vacunación. A ver si pasamos a la otra, otra a las placa? otras dos. ¿Vos querés una comparación con Chile? Una comparación con Chile de muertos por millón de habitantes, que hay un momento donde el 17 de abril de este año, si miramos las curvas muestran que están tocadas, ¿sí? Que el 17 de abril Argentina y Chile tenían la misma cantidad de muertos por millón de habitantes, alrededor de 1.310 muertos por millón de habitantes, el 17 de abril. De este año. De este año, Ahora. quiere decir que este año arrancamos el año y en abril teníamos la misma cantidad de muertos por millón de habitantes. Sí. Hoy mirás esa placa, esas mismas curvas, y Argentina tiene 2.100 y Chile 1.700. ¿Sí? Quiere decir que hubo algo ahí que cambió, ¿sí? Y que Argentina se disparó y Chile logró estabilizar. Veníamos, viste, subiendo y bajando, porque es cierto, y especialistas que miran esto dicen, bueno, hay un montón de factores que pueden afectar a estas placas, a cómo estas curvas se cruzan. Esta es perfecta, mirá. Fíjate cómo venían. A ver. ¿Sí? Venían con la verde es Chile, La verde es Chile, la celeste es Argentina. Venía Chile más alto primero, tuvieron una primera ola más fuerte, después Argentina lo pasó. Fin del año pasado, que es donde Argentina venía con la curva alta de la primera ola, lo pasa, pero se mantenían parejos. Fíjese, septiembre, octubre, noviembre, enero, febrero, Sí. abril. Abril, 17 de abril exactamente es la fecha donde se cruzan esas dos filas, esas dos curvas, y tenían la misma cantidad de muertes por millón de habitantes. Chile con una segunda ola un poco antes que Argentina, pero Chile también termina entonces con menos muertos de billón de habitantes que Argentina. Sí. Una notable diferencia. Sí, mucha Esa diferencia, algunos dicen, bueno, ¿cuántos muertos se podrían haber evitado? ¿Sí? ¿Cuántos muertos se podrían haber evitado? O sea, el si cálculo de Argentina diferencia te hablan de 20.000 muertos menos si Argentina estuviese al nivel de Chile. 20.000 Si Argentina estuviese en el mismo nivel de Chile serían 20.000 muertos menos. Obviamente, y esto lo quiero aclarar muchas veces porque no es rigurosamente y científicamente lineal el tema. Hay pero muchos a ver, factores. Vamos a decirlo de otra manera. Si Argentina hubiera hecho las cosas como Chile, la curva hubiera seguido siendo pareja y hubiéramos terminado por acá, digamos. Sí, ¿y qué es? En cantidad de muertos por millón de habitantes. Sí, ¿y qué es haber hecho las cosas como Chile? Ahora sí podemos pasar a las otras placas que tienen que ver con la vacunación. Ahora, un solo Dale, comentario. Luis. Si vos lo aplicás esto a Argentina comparado con la media mundial, es parecido. También, sí. Ah. Lo quise hacer con Chile por un tema regional. Claro, decir, claro, está muy bueno, pero, pero uno puede decir Chile tiene características. Ahora, la media mundial significa que el mundo, en promedio, anduvo por un lado más parecido al de Chile que al de Argentina. A ver, Carlos. La clave de lo que dice Gaby está en este gráfico, que bueno, seguro él lo va a explicar, pero más allá de eso... En este de vacunados con 2 dosis. Y Chile está teniendo casi más del 50% de vacunados con 2 dosis y nosotros tenemos solo 5 millones de habitantes con 2 dosis. Fíjate, a ver. vacunados con 2 dosis. Obviamente esto lo hicimos desde el principio de enero, veníamos todos parejos, el mundo estaba empezando a vacunarse. En febrero, fíjate cómo se dispara Chile. Y muchos decían, no, bueno, pero está usando la China de Sinovac, que tiene menos eficiencia, Sí, pero que tenía los mismos problemas de Argentina, que no tenía mucha información y demás, como con la rusa o con la China. Había muchas discusiones también en Chile, pero los números están mostrando que la vacuna quizás no tenía alta eficiencia en evitar contagios, pero sí en evitar muertes e internaciones. Y sobre todo con 2 dosis, ¿no? Las 2 dosis. Fíjate la velocidad con la que Chile vacunó con 2 dosis, superó el 50%, casi llegando al 60% con 2 dosis, y Argentina apenas pasado el 10%. Este cuadro, perdón, pero es impactante, ¿no? Este cuadro es clarísimo. ¿Vos 2 dosis. escuchás- Mirá lo que es Chile, mirá lo que es Argentina, es una meseta prácticamente. Escuchás a Pietragala decir voracidad perversa,
y decís lo perverso es esta diferencia. Claro. La voracidad perversa la tuvo, en todo caso, Chile vacunando con 2 dosis a una velocidad voraz, si querés, a diferencia de A mí Argentina. me parece bien que lo compares con Chile, porque es verdad que uno dice, bueno, Gran Bretaña, Alemania, Estados Unidos, claro. nos quedaron un poco lejos realmente, lamentablemente, nos quedaron un poco lejos, cada vez estamos más fuera del primer mundo. Pero Chile, digo, es un país como el nuestro. Sí, Chile no hay explicación, Carlos. Hay bastantes explicaciones. Bueno, no hay explicación lógica. Chile no tuvo vacunados ilegales como tuvimos nosotros. Chile no tuvo una crisis de credibilidad y de autoridad como las que tenemos nosotros tan prolongada. Chile no tuvo aislamientos eternos insuficientes. Chile hizo mucha más cantidad de test de los que hicimos nosotros. Es decir, Chile hizo los deberes. Y por eso hoy Chile tiene muchos menos fallecidos que nosotros. Y nosotros estamos Al testear masivamente en Chile se detectaban los brotes, el doctor lo sabe bien, y se hacían cierres muy quirúrgicos. Entonces se logró contener. Si pasamos a la siguiente placa, la última, tenemos la vacunación con una dosis. Rubén, no te escuchamos. ¿Sabés qué estaba Perdón. pensando? En esta cuestión de la voracidad perversa, esto que yo, perdón que insista, pero lo digo siempre. ¿Pero quién gobierna? Porque la voracidad perversa, vos podés tener una posición que sea en una colección de energúmenos que estén saltando todo el día diciéndote no las vacunas. Pero ¿quién toma la decisión? ¿Quién dice qué vacunas comprar? Claro, ¿Quién dice qué vacunatorios abrir? Porque la verdad que tenemos funcionarios que describen la realidad como si vivieran en otro gobierno. Pertenecen al gobierno de Brasil y desde ahí hablan de la Argentina. Son narradores de la tragedia que administran, ¿no? En lo que es una dosis, porque el Ministerio de Salud también dice, no, bueno, en Argentina se tomó la decisión de emular a Gran Bretaña, a Canadá, a otros países donde se amplió la cantidad y el universo de gente con una dosis para dilatar, para usar mejor las vacunas y que en todo caso más gente tuviera por lo menos alguna dosis de inmunidad en su cuerpo. Pero fíjate donde también Chile fue a una velocidad mucho más voraz que Argentina. ¿Sí? Arriba del 60%, casi llegando al 70%, y Argentina, bueno, ahora ya llegamos al 50%, esto lo tenemos hasta el viernes actualizado, pero fíjate también la diferencia. Y en esto sí es clave, porque recién ahora Argentina está cambiando su estrategia, esa de primero una dosis y después dilatar la segunda. Recién ahora está empezando a acelerar la segunda dosis, diciéndote es porque viene la variante Delta y necesitamos estar más inmunizados. Chile te demuestra que con las 2 dosis bajaron el nivel de muertos. Claro. ¿Sí? Mucho más fuerte a propósito de eso, Carlos, obviamente que hay mucha gente angustiada porque no recibe la segunda dosis y se entiende la angustia. Se están haciendo ensayos para ver si se pueden combinar, sobre todo porque no llega la segunda de la rusa, la segunda dosis de la rusa. ¿Cómo está eso? ¿Qué información tenés? Sí, soy uno de los angustiados porque todavía no me llegó la segunda dosis hace 4 meses y medio. Ese estudio está en proceso, en la Ciudad de Buenos Aires sobre todo. Yo creo y estoy convencido que va a tener resultados positivos. Solamente necesitamos la documentación que lo valide, porque nosotros como profesionales tenemos que estar seguros de recomendártelo. Al día de hoy no es posible combinar marcas, pero yo entiendo que estos estudios van a tener resultados positivos. ¿Qué combinación se especula, doctor? Bueno, hoy se está estudiando Sputnik, vacuna de Sputnik con AstraZeneca. Este es el estudio quizás más fuerte que se está haciendo. Y seguramente, y en el mundo se está haciendo con Moderna, con AstraZeneca. Y bueno, no en el mundo con Sputnik, pero sí Moderna con AstraZeneca. Y yo creo que va a tener resultados positivos. A ver, impresionante lo que trajo Gaby, 20.000 muertos, un cálculo obviamente incomprobable. Pero bueno, evidentemente hay una responsabilidad muy fuerte del gobierno a todo esto que hemos vivido a tantas muertes que todavía van a continuar lamentablemente. Ahora, ¿cómo van a continuar? ¿Cómo va a continuar esto? Mirá lo que dijo Carla Bisotti, ahora quiero escuchar a Carlos, pero lo que dijo Carla Bisotti sobre lo que viene, según ella, una primavera mucho menos dramática. Escuchala. Muy pronto cerca de las 40 millones de dosis, con un ritmo de aplicación muy grande, con un impacto ya claro en la disminución del número de casos, así que la primavera va a ser con muchísimo más alivio del que muchísimas personas hubieran pensado. Que estar vacunando en este momento a mayores de 18 años en la gran mayoría de las provincias y siguiendo con la prioridad de completar los esquemas, es algo que nos va a dar seguramente una primavera más aliviada, pero no sin cuidado. Bueno, una primavera más aliviada, dijo Carla Bisotti. Carlos Camburián, ¿qué pensás? Bueno,
Son todas especulaciones, ¿no? Digamos, insisto que tenemos 5 millones de personas con 2 dosis. Hoy yo, la verdad, no me arriesgaría a decir que vamos a tener una primavera mucho más aliviada, porque, como decía recién Gaby, y se ve claramente en otros países, la vacunación con 2 dosis es la que evita sobre todo muertes, con una variante que es mucho más contagiosa, que está en la puerta, no nos olvidemos de esto, y vuelvo a decir, ustedes hablan de testeos masivos, ya diría yo es un exceso hablar de testeos masivos. Imagínate que recién decía en Reino Unido 1.300.000 test por día. Eso le da al Reino Unido hoy un 4% de positividad. Nosotros tenemos un 20%, es decir, si hiciéramos 1.300.000 test, tendríamos 260.000 infectados por día. Entonces, a mí me impresiona eso, fuera de broma, tuve la experiencia el fin de semana de llevar a uno de mis hijos a hacerse un testeo. Todavía te preguntan como si regatearan los test. Es que es así. Es impactante. ¿Pero por qué? No se entiende. Eso, la verdad que no se entiende por qué no compraron masivamente test cuando todos compraban. Es decir, ya está verificado absolutamente que ese era el camino. El camino no eran las cuarentenas, en teoría, nominales. Ahora, lo veía acá el amigo Ziblatt con el gráfico, ¿no? ¿Te acordás cuando esto lo hacía el presidente Fernández? Las Filminas. Burlándose del mundo entero. Sí. El lío, el despelote en que nos metía con las diferentes embajadas, porque nos comparábamos con Finlandia, con no sé quién, con el País Vasco, con Suecia o Noruega. Papelón. A ver, y perdón, Tato, una cosa más del tema de testeos que bien dice Carlos, que sobre todo es el momento donde debería duplicarse ese esfuerzo. Porque en la cresta de la ola, muchos especialistas, corregime Carlos si me equivoco, lo que dicen es, y la verdad que con la cantidad de virus que hay circulando, un testeo masivo ya lo perdiste el juego. Pero ahora que está bajando, es donde el testeo masivo es el que te permite contenerlo el virus. Y la variante Delta que la Argentina no busca, no la buscamos. Solamente aquella persona que tiene un test de antígenos positivos en Ezeiza. Debilidad del test de antígenos, porque es débil la detección con test de antígenos. Solamente a esa persona se le hace estudio genómico en el Malbrán. Claro. A ver, en el medio de todo esto, no sé cómo le fue a ustedes el fin de semana, yo no paré de escuchar comentarios sobre una licitación que se conoció en estas horas, que es la de... Mirá, la cara de memes. Pues parecía medio en broma, medio en chiste, medio en verdad. Bueno, el gobierno quiere comprar 10.000 penes de madera. Digo, es así. Sí. Esa es la información. De hecho, se hizo un llamado a licitación. Estamos en comunicación con el oferente, un empresario que ofreció este producto. Está en comunicación con nosotros. Sí, Esteban Nielsen. ¿No? Hola, Esteban. Buen día. ¿Cómo te va? Hola, buen día. Un gusto. A ver, contanos un poquito, vos sos empresario, sos un emprendedor que ¿te presentás habitualmente a licitaciones públicas? Sí, correcto. Hace 2 años me dedico a hacer licitaciones de cualquier tipo.